Bueno, seguimos con la unidad 4 de nuestro programa de seguridad de la información y vamos a seguir hablando con criptografía. Recordando que es la rama de la matemática que se ocupa de cifrar y descifrar información, ¿sí? Utilizando métodos y técnicas, que es lo que precisamente estamos viendo, esos métodos y técnicas que permiten, sí, el intercambio de mensajes de manera que solo puedan ser vistos, leídos por las personas a las que son dirigidos. Tengamos en cuenta que vimos en la clase pasada lo que son conceptos de criptografía clásica, vimos ejemplos de transposición, de sustitución, de combinación, donde la característica más importante era que el emisor y el receptor compartían una clave, o la misma o derivable. Haciendo un pequeño resumen para que recuerden, habíamos visto método de transposición, la de Cítola, que reorganiza caracteres para producir texto cifrado, habíamos visto el tema de sustitución, que cambia, ¿sí? No reorganiza, que cambia caracteres para producir texto cifrado, y habíamos visto ejemplos de monoalfabética, de polialfabética, de monoalfabética donde una letra era igual a una letra, y de polialfabética donde una letra era igual a distintas letras, ¿sí? Y bueno, y ejemplos de combinación. Ante la facilidad de deducción del texto cifrado, eh, surge, ¿sí? Surgen los métodos para eh, hace- hacer más segura esta transmisión de criptografía moderna. Ahí vamos a hablar de criptografía simétrica, de criptografía asimétrica y de funciones de hash. Y de eso consta un poco esta clase, ¿sí? Cuando hablamos de criptografía simétrica, ¿sí? Estamos hablando de clave secreta. Tenemos una clave para cifrar y descifrar, ¿eh? Ya sea el método de cifrado de flujo o el cifrado de bloque. Ahora, por otro lado, tenemos el tema de eh, asimétrica, ¿sí? Ahí estamos hablando de clave pública. Tenemos clave para cifrar distinta a la clave para descifrar. Este tipo de criptografía, la primera, tiene problemas como la distribución de las claves, ¿sí? Y tiene problemas en la gestión de claves. Sobre todo esto vamos a hablar la clase de hoy. Cuando hablamos de criptografía simétrica, ¿sí? La que dijimos recién que es la que se conoce como criptografía de clave secreta o privada, se utiliza la misma clave, ¿m? Tanto para cifrar como para descifrar. ¿M? Eh, y vamos a ver, esto es lo que se puede entender en este diagrama, ¿sí? El mensaje original está encriptado usando la clave compartida y se obtiene como resultado un mensaje encriptado. El mensaje es enviado al destinatario. Eh, Aquí les pusimos que los sistemas simétricos o de clave privada utilizan la misma clave para encriptar y desencriptar, ya lo dijimos, y existen dos modos, cifrado de bloque y cifrado de flujo. En el primero de los casos, mediante este, se podría decir, cifrado por bloque, el mensaje se va a dividir en bloques, ¿sí? Y se aplica el algoritmo a cada bloque independiente que tengan, ¿sí? Los algoritmos de cifrado por bloques siempre van a tomar bloques de tamaño fijo, eh, de texto en claro, ¿no? Por supuesto, siempre estamos hablando del texto en claro. Y producen también un bloque de tamaño fijo del texto cifrado. Siempre hablamos entonces de bloques de tamaño fijo. Y generalmente el mismo tamaño de entrada. Eh, Acá es importante que el tamaño del bloque sea lo suficientemente grande
como para evitar ataques de texto cifrado, porque esta es una de las debilidades del método, ¿sí? Em, y otra cosa a tener en cuenta es que la asignación de los bloques de entrada o bloques de salida tiene que ser uno a uno para hacer el proceso reversible y hacer también que aparezca aleatoria, si se quiere. Cuando vamos a asignar los bloques, los algoritmos ¿sí? que vamos a utilizar, del tipo que sean, de cifrado simétrico, lo que van a hacer son sustituciones o permutaciones en el texto en claro siempre, hasta obtener el objetivo que sería nuestro texto cifrado. ¿Y qué es la sustitución? ¿Sí? La sustitución es el reemplazo de un valor de entrada por otro de los posibles valores de salida. ¿eh? Si nosotros tenemos un determinado tamaño de bloque, el bloque de entrada puede ser sustituido por cualquiera ¿eh? de los dos a la cantidad de bloques posibles. ¿Sí? Esa es la relación matemática, si se quiere, exponencial. Y tenemos que tener en cuenta que esa permutación es un tipo especial de sustitución en la que los bits del bloque de entrada son reordenados para producir el bloque de cifrado, ¿sí? Y de esta forma preservar las estadísticas, ¿sí? De entrada. También podemos utilizar algoritmos, si se quiere, por bloques iterativos, que se aplican por sucesivas rotaciones de la transformación. ¿Sí? Bueno, medianamente el número de estas rotaciones en estos algoritmos iterativos dependen del nivel de seguridad que querramos. Es decir, si queremos un mayor nivel de seguridad, generaremos más iteraciones. ¿Sí? Y bueno, ahí vamos a ver distintos ejemplos. Esto se puede hacer de varias maneras, por supuesto. A ver si me estoy olvidando algo más de decirles. Bueno, a ver, el texto lo podemos dividir en mitades, si tomamos un ejemplo, ¿no? De bloques iterativos. La función de rotación se aplica a una mitad usando una subclave y la salida de función se emplea para hacer exclusiva con la otra mitad y entonces se intercambian las mitades y se repite la misma operación hasta la última rotación, en la que hay intercambio. Bueno, es interesante, esto depende del nivel de seguridad que uno pretenda. ¿Sí? Entonces, el cifrado en bloque, como les pusimos ahí en la diapos, el mensaje en texto en claro, el original, se divide en bloques de longitud fija, y luego se aplica el algoritmo de cifrado a cada bloque utilizando una clave secreta. Ejemplos de estos, DES, AEX, y existen distintos que seguramente han visto o han sentido nombrar, ¿no? DES, AES. Existen distintos modos de operación, como les decía, dependiendo de cómo se mezcla la clave con el texto en claro. Tenemos, por ejemplo, el SB, que se parte el mensaje en bloques de kbits, ¿sí? Tenemos el CBC, que soluciona el problema que tiene el SB, porque es vulnerable ante ataques, ya que los dos bloques idénticos de entrada generan el mismo bloque de salida, y en la práctica obviamente no se utiliza. El CBC soluciona el problema haciendo una O exclusiva de cada bloque de texto, por ejemplo. ¿eh? O, bueno, otros ejemplos como FB, CBC, CFB, que es una variante del método anterior para mensajes muy largos. La idea es que mediante este cifrado el espacio de claves es igual o mayor al que el de los mensajes y las claves son aleatorias y la secuencia de claves se utiliza una sola vez. Se generan secuencias, si se quiere, y se transmite una sola semilla. No sé si tengo más. Sí, aquí está. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el modo de funcionamiento de uno de los primeros ejemplos que hablábamos, donde en el SB el texto se divide en bloques y cada bloque es cifrado de forma independiente utilizando la clave. ¿Sí? Pero bueno, como vimos, es bastante vulnerable, ¿sí?
se parte el mensaje en bloques de Kbit y se rellena el último si es necesario y se encripta cada bloque. Y para poder descifrar, se trocea el texto cifrado en bloques de Kbit y se desencripta cada bloque, pero es vulnerable. En cambio, el CBC, que soluciona el problema anterior, lo que genera es una O exclusiva. El texto se divide en bloques y cada bloque es mezclado con la cifra del bloque previo y luego es cifrado utilizando la clave, ¿sí? Solucionando el problema anterior. ¿Mm? Eh, a ver si hay más ejemplos. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de DBC, donde se pueden revelar patrones en datos cifrados. Fíjense cómo sería. Bueno, ahí tienen una fuente como para poder observar qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, no sé si quedan claros los ejemplos que estamos mostrando. Vamos a seguir con mayores ejemplos. Y luego con el otro tipo, que es el cifrado de flujo de datos. Recordemos entonces estos ejemplos que vimos y tengamos en cuenta, ¿sí?, en los distintos ejemplos, que mediante este cifrado el espacio de claves es igual o mayor que el de los mensajes. Repito, ¿sí? Las claves son aleatorias y la secuencia de la clave se utiliza una sola vez. Esto ya lo dije hace 2 segundos. ¿Qué ventajas tiene este tipo de criptografía? Gran velocidad de cifrado, no aumenta por las características que mencionamos anteriormente el tamaño del mensaje, es una tecnología conocida y difundida, ¿sí? Pero, cuidado, que también existen desventajas. Obviamente la seguridad depende del secreto compartido entre el emisor y el receptor. La administración de claves por las características que vimos no es escalable. Y tenemos un gran problema en la distribución de claves, que debe hacerse por un medio seguro. ¿Qué ejemplos tenemos? CCS, AES, bueno, tenemos un montón de ejemplos. Eh, que en la bibliografía, creo yo, si mal no recuerdo, que están descriptos. Si no podemos inclusive, o en los prácticos, vamos a trabajar básicamente sobre estos ejemplos. Estábamos hablando de esquemas simétricos, ¿sí? ¿Qué pasa con la criptografía asimétrica? ¿En qué se basa la criptografía asimétrica y qué resuelve? ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas tiene? La criptografía asimétrica utiliza dos claves, ¿sí? Utiliza dos claves, como pueden observar aquí en la diapositiva. Una secreta y una pública. Se me fue la diapositiva. Volvemos, perdón, hacia atrás. Una privada y una pública, siendo una la inversa de otra. Ambas pueden ser usadas para encriptar y desencriptar dependiendo del modo de operación utilizado. Y las claves están matemáticamente relacionadas. La clave pública está disponible para todos y la clave privada es conocida solo por el individuo, el dueño del par de claves. ¿Sí? Cuando hablábamos anteriormente de criptografía asimétrica, hablábamos de sus desventajas, ¿sí? Y las desventajas mayormente que les expliqué tenían que ver con esa clase de criptografía simétrica con el cifrado de bloque. Pero yo les había dicho que también existían métodos de cifrado de flujo de datos. La criptografía, si se quiere, asimétrica, viene a resolver algunos problemas de estos dos métodos. No hablé mucho del cifrado de flujo de datos. Bueno, generalmente opera sobre un bit o sobre bytes o palabras de 16 o 32 bits de los datos de entrada cada vez. Y el algoritmo genera, si se quiere, una secuencia, ¿sí?, de bits que se emplea como clave. Y los cifrados se realiza combinando la secuencia cifrante con el texto en claro. Es otro, los algoritmos de este tipo son
intentos de conseguir algoritmos prácticos que se aproximen al funcionamiento de un time pad, ¿sí? El paradigma, si se quiere, de este tipo de algoritmos es el One Time Pad, que funciona aplicando un XOR, uno exclusivo, a cada bit de entrada junto con otro aleatorio para obtener cada bit de salida, como para que tengan una idea. Bueno, volviendo, ¿sí?, a criptografía asimétrica, la misma entonces tiene la característica de tener una clave pública y tener una clave para cifrar distinta a una clave para descifrar. Bueno, entonces volviendo, ¿sí?, a lo que estábamos diciendo, este tipo de criptografía asimétrica, a modo contrario de criptografía simétrica, lo que propone es un mecanismo en el cual el descifrado de la información se realiza con una clave distinta a la clave de cifrado. ¿Eh? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? La verdad es de confidencialidad, es decir, cifrar usando la clave pública del destinatario y descifrar usando la clave privada, o si se persigue integridad o autentificación, cifrar usando la clave privada del emisor y descifrar usando la clave pública. A ver, dependiendo lo que se busque, resguardar ya sea confidencialidad o resguardar integridad o autenticación, es cómo se va a manejar, ¿sí? Si, a ver, matemáticamente podemos decir que los algoritmos de clave pública se basan en funciones de una sola dirección con puerta trasera, ¿sí? Que son en los que el problema es resoluble, ¿sí?, en la dirección opuesta. Eh, Hay distintos problemas matemáticos, como funciones de una sola dirección, conocidos como factorización de enteros, logaritmos discretos en curva elíptica, etcétera, etcétera, etcétera. Y en función, digamos, de la relación matemática, hay varios tipos de algoritmos como reversible, irreversible, de intercambio de claves, bueno, como para que tengan una idea. La base, ¿sí?, es que la clave pública está disponible para todos y la clave privada está conocida solo por el individuo. Aquí tenemos un esquema a modo de ejemplo anterior, como vimos criptografía simétrica, donde el mensaje original es encriptado usando la clave pública del receptor, ¿sí? Y se obtiene como resultado un mensaje encriptado. ¿Mm? Y aquí el mensaje encriptado es enviado al destinatario. ¿Mm? En este caso, el mensaje se desencripta usando la clave privada del receptor. ¿Mm? Y se obtiene como resultado el mensaje original. ¿Qué es lo que estamos preservando aquí? ¿O qué es lo que pretenderíamos? O confidencialidad o integridad. ¿Mm? Bien, ¿cuál es el modo de autenticación? El mensaje original es encriptado usando la clave privada del emisor, ¿sí?, como se observa en el diagrama. ¿Mm? Y se obtiene como resultado el mensaje encriptado. En este caso, el mensaje encriptado es enviado, el mismo les pusimos aquí, que puede ser, como para que vean, a más de un destinatario, en forma representativa. Ahora, fíjense, a comparativa de la anterior, donde mayormente pretendíamos resguardar confidencialidad versus integridad, ¿qué sucede si lo que queremos preservar es la autenticidad versus integridad? Si el mensaje se desencripta usando la clave pública del emisor y se obtiene como resultado el mensaje original. Bueno, como en la criptografía simétrica, ¿sí?, aquí también tenemos ventajas y desventajas. ¿Eh? Hay muchos algoritmos que vamos a ver, que vamos a utilizar en los prácticos, que les vamos a mencionar. Bueno, la idea es que este tipo, ¿sí?, de criptografía tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Claramente no es necesario efectuar ningún intercambio de claves.
Es una tecnología conocida y comprendida y a través de sus distintos modos de uso cubre gran parte de los requisitos de seguridad de la información. Ahora, ¿qué desventaja tiene? Necesita mayor potencia de cómputo, claramente para cifrar y descifrar, que el método simétrico, que el anterior que vimos. Y el cifrado es de mayor tamaño con el original. Y dentro de los algoritmos que vamos a ejemplificar, son estos que les planteamos aquí en las diapos, como el de Fischelman, RCA, DCA, el gamal, etc. ¿Sí? Bien, entonces, resumiendo, si lo que queremos preservar es la confidencialidad, ¿eh? Lo que vamos a hacer, como dijimos anteriormente, es cifrar usando la clave pública del destinatario y descifrar usando la clave privada. Mientras que si lo que pretendemos es preservar en mayor medida la integridad y la autenticación, vamos a tratar de cifrar usando la clave privada del emisor, descifrando con la clave pública. ¿Qué condiciones tenemos que tener para que esto pueda producirse de esa forma? Dada la clave, que tiene que ser apropiada, por supuesto, debe ser computacionalmente fácil descifrar y descifrar un mensaje. Debe ser computacionalmente imposible derivar la clave privada a partir de la clave pública. Debe ser computacionalmente imposible determinar la clave privada a partir de un ataque de texto en claro elegido. ¿Mm? Estas son algunas condiciones. Bueno, veamos algunos ejemplos. ¿Mm? Yo recuerdo que el año pasado tomamos en un parcial ejemplos de estos tipos, donde les pedíamos básicamente que puedan trabajar con este tipo de criptografía en un ejemplo práctico. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver es la implementación de uno de los casos para luego pasar a lo que es funciones de hash. ¿Mm? Tengamos en cuenta que para hacer un review de todo lo que estamos viendo, que primero vimos criptografía clásica, luego vimos criptografía moderna, y dentro de esta vimos simétrica, asimétrica ahora, y luego vamos a ver funciones de hash. Donde también sí podemos encontrarnos en problemas. Y para resumir lo que se viene, también vamos a hablar de certificados digitales, de firmas digitales, documentos digitales y normativa aplicable a todo esto que fui nombrando. Algo que me restó decirle tiene que ver que como aplicaciones de este tipo de algoritmos se pueden distinguir algunas aplicaciones fundamentales muy conocidas como el cifrado, como las firmas digitales. Por ejemplo, en las firmas digitales, perdón, si alguien encripta un mensaje usando su clave privada, cualquiera que tenga su clave pública podría obtener el texto en claro correspondiente. Si alguien quiere hacer pasar por esa persona, tiene que cifrar el mensaje usando la misma clave privada o no va a descifrar correctamente la clave pública de esta persona. ¿Sí? Lo que esta persona hace es firmar digitalmente el mensaje y ese proceso de descifrar con una clave pública un mensaje firmado se denomina la verificación de la firma, si se quiere, como para redondear lo que estábamos diciendo en cuanto a todo lo que se va a ver. ¿Sí? Bueno, volvamos aquí al ejemplo. Luego, cuando veamos funciones de hash, vamos a ver que estas funciones de hash transforman el mensaje de entrada de longitud variable en una cadena de salida de longitud fija, ¿sí? Y tiene que ser fácil, por supuesto, de computar. Un algoritmo de resumen de mensajes o función de dispersión criptográfica tiene que tomar como entrada un mensaje de longitud variable y producir un resumen de longitud fija. Y en esto se basa. Pero bueno, a posteriori vamos a ver toda esta circunstancia. Centrémonos aquí, por donde íbamos, en lo que es criptografía simétrica y un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo clásico de Alice y Bob, que eligen dos números, P y G, siendo P primo de G. ¿Sí? Y G es un entero que está entre 2, incluyendo el 2, y P menos 1, recuerden que P es primo. ¿Sí? Bien.
Con estas características, Alice elige un entero A y envía a Bob el resultado. ¿Con qué forma? ¿Con qué fórmula matemática? ¿Eh? Con esta fórmula matemática que es de muy simple resolución, ¿sí? G elevado a la A mod de P. Bob elige un entero, B, y le envía a Alice el resultado de lo mismo, nada más que con su valor G elevado a la B mod de P. Alice calcula acá. ¿Cómo calcula acá? Lo calcula como G elevado a la M mod de P, todo eso elevado a la A mod de P, es decir, con esa función matemática. Y Bob calcula acá de la misma forma, teniendo en cuenta que en vez de hacer G elevado a la B, hace G elevado a la A y todo eso elevado a la B. ¿Sí? Lo que se observa aquí en la fórmula. No tiene mayor explicación, son fórmulas matemáticas. De esta forma, K y K' son iguales a G elevado a la A más B mod de P, utilizando las propiedades matemáticas. Teniendo en cuenta esto, vamos a, será digamos la forma matemática de poder implementar. Vamos a tomar un ejemplo puntual. Vamos a tomar P como 23 y G como 3. ¿Sí? Alice elige, por ejemplo, 7 y envía entonces G de A, es decir, 3 elevado a la 7 mod de P. P sería 23, entonces mod de 23. Resuelve esto, de la forma que sea, con calculadora como fuese, y obtiene el valor 2. Bob elige un B como 15, ¿sí? Y hace el mismo envío con la fórmula, nada más que G de B, es decir, 3 a la 15, mod de P, es decir, de 23. Y obtiene como resultado 12. ¿Cómo determina entonces Alice acá? Como ese valor obtenido, ¿sí? Como ese valor obtenido, 12 elevado a la A mod P, que le da 16. Mientras que Bob hace exactamente lo mismo, nada más que con su valor 2 elevado a la B mod P, y obtiene como resultado K. Lo que vemos aquí es el esquema sobre el cual le estamos hablando, de toda esta movida, con formulario matemático, en idas y vueltas, del procedimiento, ¿sí? Donde se obtiene K, que obviamente coincide. Bien, es simplemente la aplicación de lo que vimos anteriormente. Un simple ejemplo numérico para explicar la forma de trabajo del algoritmo. El algoritmo de Shellman se basa en operaciones matemáticas de exponenciación y en el problema de obtener el logaritmo discreto. Resuelve, ¿sí?, esta situación donde A es la incógnita. ¿Sí? Bueno, obviamente estos valores se mantienen en secreto y no provee autentificación y por supuesto es vulnerable al ataque man-in-the-middle. Como para que tengan una idea general de las ventajas y desventajas que plantea este método. ¿Sí? Luego en las diapos van a ver otros métodos ejemplificados como RCA, ¿sí?, que es un algoritmo, fíjense, creado en el 77, que puede ser usado para cifrado y firma de mensajes, que se basa en el problema de factorización de números muy grandes. Es un cifrador exponencial. Y en la función tienen números de enteros positivos menores que n, que son coprimos de n, bueno, sabiendo lo que significa coprimo, ¿no? Por supuesto. Dado un ejemplo, podemos decir que con estos valores, ¿sí?, teniendo en cuenta la fórmula anterior, la idea, la explicación anterior. Dados esos valores, obtenemos 1, 3, 7, 9, que son coprimos con 10. Y ahí, bueno, tenemos un par de ejemplos como para ver la base nada más. Después en la bibliografía tienen explicado el paso a paso, ¿sí?, a modo de ejemplo. ¿Cómo funciona? Consiste en elegir dos números primos grandes, diferentes por supuesto, donde la multiplicación de ambos
nos da n. Y f de n, ¿sí?, es la multiplicación de los anteriores a sus ambos elegidos, p y q. Se elige un e menor a n, ¿sí?, menor a p por q, tal que sea coprimo con f de n. Y se calcula d, que es la solución a la ecuación matemática que se les está dando aquí. La solución es única. Entonces tenemos por un lado clave pública y por otro lado clave privada. Forma de hallar clave pública y clave privada. ¿Cómo funciona? Bueno, se aplica ese algoritmo, esa fórmula, dado un mensaje, se lo divide en bloques, recuerden, de longitud menor a n, que ya lo habíamos dicho anteriormente, y para cifrarlo utilizamos esta fórmula. Para descifrarlo utilizamos esta fórmula. ¿Sí? Fíjense, E, los valores anteriores mencionados, y D. Esa sería la forma de funcionamiento. Vamos a trabajar, creo que están, a ver, sí, los dos ejemplos con respecto a confidencialidad, por ejemplo. Vamos a ver el primero de los casos que vimos, donde lo que pretendemos es asegurar mayormente la confidencialidad. En este caso tomamos P como 7, Q como 11, ejecutamos las fórmulas de las formas que explicamos anteriormente, elegimos E y determinamos D, que cumple con las características que habíamos mencionado anteriormente, y entonces Alice toma como clave privada D53 y como clave pública, según como habíamos explicado en la diapo anterior que se marcaba, de esta forma. ¿Sí? Bueno, aquí vemos todo el proceder donde Bob quiere enviarle a Alice el mensaje secreto. El mensaje es este que vemos acá, ¿sí? Y aquí tienen todo el proceder, según lo explicado, para ese caso en particular. En cambio, si lo que se pretende es resguardar mayormente lo que es integridad y autenticación, tomamos P y Q, ejecutamos este algoritmo, ¿sí? Este algoritmo, se elige este E y por lo tanto D53, que cumple por supuesto con las características, y Alice toma como clave privada D53 y como clave pública 1777, que corresponden a E y a N. Lo que van a ver acá es una forma de explicación del caso en particular donde, tratando de proteger este objetivo de seguridad, se envía el mensaje hello, ¿sí?, de la forma en que Bob sepa el mensaje recibido es de Alice y que no sufrió cambios durante el envío. Bueno, esto es todo el proceder, el paso a paso, ¿sí?, del algoritmo explicado hacia un momento. Y esto es todo junto, ¿sí? Alice quiere enviarle a Bob el mensaje cifrado y autenticado, para Alice la clave pública 1777 y la clave privada 53, y para Bob la clave pública 3777 y la privada 13. Alice cifra con su clave privada y luego lo cifra con la clave pública de Bob. Y eso es lo que envía. Bueno, aquí quisiéramos entonces resumirles cómo con un mayor grado de análisis podemos solventar algunas desventajas que tenían las metodologías clásicas, si se quiere, de criptografía. Y bueno, obviamente también existen desventajas, como hablamos anteriormente. Este tipo de métodos de criptografía asimétrica tiene ventajas sobre criptografía simétrica, pero cuidado que también tiene desventajas. La próxima vamos a ver funciones de hash y vamos a ver cómo transformar un mensaje de entrada de longitud variable en una cadena de salida de longitud fija. Y esto tiene que ser, por supuesto, fácil de computar. Qué características tienen que tener los algoritmos, qué propiedades, etcétera, etcétera, pero me estoy adelantando a la clase próxima. Obviamente en las clases vamos a hacer prácticas al respecto. Esta sería la parte más bien teórica con un poquito de ejemplificación para que se entienda sobre las fórmulas que estamos tratando. Nos vemos, si Dios quiere, la clase próxima.